Cuando vi toda la situación relacionada con BTS y los Grammy, sinceramente tuve sentimientos completamente encontrados. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Respeto totalmente cualquier decisión que tomen los 7 miembros. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Ellos son quienes conocen todo lo que ocurre detrás de cámaras, quienes han vivido durante años la industria musical desde dentro y quienes saben perfectamente todo el esfuerzo, las conversaciones y las experiencias que los han llevado a tomar una decisión como esta. Por eso, esto no nace de cuestionar a BTS ni mucho menos. Lo que me hace sentir tantas emociones es el contexto en el que sucede todo esto. Si el mensaje compartido por los miembros refleja realmente su postura, entonces estamos hablando de una decisión que va mucho más allá de un simple premio. Estamos hablando de artistas que, después de tantos años, intentando abrirse paso dentro de una industria que muchas veces ha sido señalada por no tratar de la misma manera a todos los músicos internacionales, deciden priorizar sus principios antes que la posibilidad de seguir persiguiendo un reconocimiento. El mensaje que compartieron decía: este año decidimos no presentar nuestra música a los Grammy. Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que realmente es, sin que se la defina por la región de donde proviene o el idioma en el que está hecha. Gracias de todo corazón a ARMY, que siempre nos acompaña, y a todas las personas que nos brindan su apoyo. Y sinceramente, leer esas palabras hace pensar muchísimo, porque el mensaje no habla únicamente de BTS. Habla de una idea mucho más grande. Habla de que la música debería ser evaluada por su calidad, por el trabajo artístico, por las emociones que transmite y por el impacto que genera, no por el idioma en el que está cantada, ni por el país del que provienen quienes la interpretan. Eso, en teoría, debería ser algo completamente normal. La música es un lenguaje universal. Una canción puede emocionar a alguien aunque no entienda una sola palabra de la letra. Eso ha ocurrido desde hace décadas con artistas de todas partes del mundo. Sin embargo, todavía existen muchos debates sobre si realmente la industria musical estadounidense reconoce en igualdad de condiciones a los artistas internacionales. Durante años, BTS demostró que podía competir de tú a tú con cualquier artista del mundo. Rompieron récords de ventas, de reproducciones, de asistencia a conciertos, de impacto cultural, de influencia global y de permanencia en listas musicales. Llenaron estadios alrededor del planeta, encabezaron rankings internacionales. Fueron invitados a eventos políticos, culturales y benéficos de enorme importancia y lograron algo que parecía imposible para un grupo coreano hace apenas unos años. No estamos hablando de un éxito pasajero. Estamos hablando de uno de los fenómenos musicales más grandes de las últimas décadas. Precisamente por eso, muchas personas sintieron frustración durante los años en los que BTS fue nominado a los Grammy y nunca consiguió ganar una de las categorías principales. Desde 2020 existió una enorme expectativa entre ARMY. Cada nominación era celebrada porque representaba un paso importante, pero también iba acompañada de la esperanza de que finalmente se reconociera todo el trabajo que el grupo había construido durante tantos años. Y cuando ese reconocimiento nunca llegaba, comenzaron los debates. Muchísimas personas consideran que BTS no perdió por falta de talento, ni por falta de éxito, ni por falta de impacto mundial.
Para una parte importante del fandom, existían barreras más profundas relacionadas con cómo la industria veía a un grupo asiático que cantaba principalmente en coreano. Esa percepción fue creciendo año tras año. Mientras BTS seguía batiendo récords que muchos artistas estadounidenses jamás habían conseguido, seguía existiendo la sensación de que el grupo era tratado como una excepción o como un fenómeno curioso, en lugar de ser considerado simplemente como uno de los artistas más importantes del mundo. Ahora, toda esta conversación vuelve a tomar fuerza porque los Grammy anunciaron cambios relacionados con nuevas categorías destinadas a reconocer determinados actos internacionales, incluidos artistas asiáticos. Hay quienes interpretan esa decisión como un intento de ampliar la representación dentro de los premios, mientras que otros consideran que crear categorías separadas mantiene una división en lugar de colocar a todos los artistas en igualdad de condiciones. Y precisamente ahí aparece una de las críticas más repetidas. Muchas personas sienten que, en lugar de competir todos bajo los mismos criterios, estas categorías especiales terminan enviando el mensaje de que ciertos artistas pertenecen a una sección aparte, como si nunca pudieran ser evaluados exactamente igual que los artistas estadounidenses. Es una discusión que no empezó con BTS. Durante años también existieron conversaciones similares respecto a la música latina y al espacio que ocupaba dentro de los grandes premios estadounidenses. Algunos fans consideran que, cuando la música en otros idiomas comenzó a tener un enorme éxito mundial, en lugar de integrarla completamente dentro de las categorías generales, muchas veces se optó por separarla en categorías específicas. Esa interpretación forma parte del debate que existe desde hace tiempo sobre cómo se entiende la inclusión dentro de este tipo de ceremonias. En medio de todo esto, también comenzaron a circular declaraciones atribuidas a HYBE. Según esas declaraciones, la empresa habría explicado que era difícil no relacionar estos cambios con el momento en el que BTS tenía mayores posibilidades de aspirar a premios importantes. Al mismo tiempo, también habría aclarado que no se trataba de un boicot general de la compañía y que otros artistas de HYBE podrían seguir participando si así lo deseaban. Además, se señaló que BTS evaluó la posibilidad de participar hasta el último momento, pero que finalmente optó por actuar con cautela, pensando no solo en ellos mismos, sino también en el impacto que esta decisión podía tener para la industria musical y para el K-pop en general. Si realmente esa fue la reflexión detrás de la decisión, entonces resulta evidente que no fue algo impulsivo. No parece una reacción tomada por enojo de un día para otro, sino una decisión meditada, analizada y discutida durante bastante tiempo. Y eso hace que todo tenga todavía más peso. Porque renunciar voluntariamente a la posibilidad de competir por uno de los premios más conocidos del mundo no es poca cosa. Los Grammys siguen teniendo un enorme prestigio internacional. Para muchísimos artistas, representan una meta profesional. Cualquier músico sabe la importancia simbólica que tiene una nominación o una victoria. Precisamente por eso, cuando un artista decide apartarse voluntariamente del proceso, el mensaje que transmite adquiere una dimensión completamente distinta. Personalmente, lo que más me impacta es pensar en todo el recorrido de BTS. Ellos regresan después de varios años de pausa. Vuelven con nueva música,
con un álbum que muchos fans consideran uno de los mejores de su carrera, con una gira gigantesca que demuestra que su poder de convocatoria sigue siendo impresionante, y con 7 artistas que han madurado tanto personal como profesionalmente. No regresaron siendo los mismos jóvenes que empezaron hace más de una década. Regresaron con mucha más experiencia, con más libertad artística y con una visión mucho más amplia de la industria. Por eso creo que esta decisión tiene todavía más significado. Porque no parece nacer del resentimiento, sino de la convicción. Y creo que eso merece respeto incluso entre quienes puedan tener una opinión diferente sobre los Grammy. También entiendo perfectamente por qué muchos ARMY sienten tristeza. Después de tantos años soñando con ver a BTS levantar ese gramófono dorado en una categoría principal, aceptar que quizá ese momento nunca llegue produce una sensación de vacío. No porque el premio defina quiénes son, no porque necesiten un Grammy para demostrar su talento, sino porque durante muchos años vimos cuánto trabajaron, cuánto crecieron y cuántas veces estuvieron cerca de conseguirlo. Es inevitable pensar en todo ese recorrido. Sin embargo, al mismo tiempo siento muchísimo orgullo. Porque no todas las personas están dispuestas a defender aquello en lo que creen cuando eso implica renunciar a algo tan prestigioso. Es mucho más fácil guardar silencio. Es mucho más sencillo seguir haciendo exactamente lo mismo de siempre. Pero cuando alguien decide expresar que quiere que la música sea valorada por su calidad y no por el idioma o el lugar de donde proviene, está abriendo una conversación que va mucho más allá de BTS. Al final, esta situación no trata únicamente de un grupo, ni de un premio, ni de una ceremonia. Habla de cómo entendemos la música como un fenómeno verdaderamente global. Habla de si seguimos viendo ciertas culturas como invitadas dentro de una industria o si realmente las reconocemos como parte de ella en igualdad de condiciones. Y también habla del enorme impacto que BTS ha tenido durante todos estos años. Porque, nos guste o no, pocas agrupaciones han logrado generar debates tan importantes sobre representación, reconocimiento y diversidad dentro de la industria musical internacional. Quizá nunca todos estemos de acuerdo sobre las razones detrás de lo ocurrido. Habrá quienes consideren que los Grammy han intentado avanzar hacia una mayor inclusión, y habrá quienes crean que todavía existen barreras importantes para los artistas internacionales. Ambas posturas forman parte de un debate que sigue abierto. Lo que sí parece indiscutible es que BTS ha cambiado la conversación. Han demostrado que un grupo coreano puede convertirse en uno de los mayores fenómenos musicales del planeta, llenar estadios en todos los continentes, romper récords históricos y construir una comunidad global como ARMY. Y si finalmente decidieron dar este paso, muchos fans lo interpretan como una decisión coherente con la idea que han defendido durante años, que la música no debería tener fronteras, idiomas privilegiados, ni categorías que limiten el reconocimiento del talento. Más allá de los premios, BTS ya dejó una huella que difícilmente podrá borrarse de la historia de la música, y probablemente ese sea el reconocimiento más importante de todos.